Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes, y también a cada uno de ustedes en los diferentes lugares de esta nación y también del Caribe y de toda la América Latina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en Puerto Rico en esta noche también, y también a ustedes allá en diferentes lugares de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en esta noche nos permita comprender su palabra y así cada uno de nosotros recibamos las promesas divinas por la fe. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 6, cuando el Señor Jesucristo estuvo dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, dice de la siguiente manera. Comencemos en el verso 3, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino, acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Nos llama la atención en esta noche la pregunta de sus discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La restauración del reino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pueblo hebreo ha estado esperando la restauración del reino, pues el pueblo hebreo espera esa restauración del reino de Dios, el cual a través del profeta David, rey y profeta David, en una ocasión estuvo manifestado en medio del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo ha estado esperando la restauración del reino de David, del trono de David. Y el pueblo hebreo espera que Cristo, el Mesías, se siente en el trono de David y reine sobre Israel y sobre todas las naciones. Ahora, el arcángel le dijo en una ocasión a José, y también le dijo a otras personas, a María, le dijo que el niño que tendría
recibiría el trono de David, se sentaría en ese trono. El Señor Jesucristo también estuvo enseñándole a sus discípulos a orar y les dijo: ustedes oren así. Y entonces les enseñó a decir: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Ahora, la promesa del trono de David corresponde entonces a Cristo, porque Él es el heredero al trono de David. Vean ustedes aquí, el arcángel Gabriel le dijo a María, verso 31 en adelante del capítulo 1 de San Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora aquí podemos ver esta promesa hecha, dada, que es la promesa del trono de David, a la cual es heredero el Señor Jesucristo. Por esa causa el pueblo hebreo ha estado esperando la venida del Mesías, la venida de Cristo, y la pasaron por alto en su primera ocasión, su primera venida. Por esa causa el trono de David ha permanecido vacío. Por esa causa el reino de Dios no ha sido establecido en medio del pueblo hebreo todavía. Pero el pueblo hebreo tiene la promesa de que el trono de David será ocupado por el Mesías, por Cristo, y entonces allí estará el reino de Dios sobre la tierra conforme a la promesa divina. Ahora, la venida del reino, el profeta Daniel la vio representada en el sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le interpretó. Vean ustedes, aquí en el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido, de esa imagen o estatua que vio Nabucodonosor, en el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido, que es el reino del anticristo, de la bestia, en el fin del tiempo, representado en los pies de hierro y de barro cocido, es también el tiempo para la venida de la piedra no cortada de mano. Esa piedra no cortada de mano humana es la segunda venida de Cristo, porque Él es la piedra angular, Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra de tropiezo, Él es esa piedra que vio el rey Nabucodonosor salir de la montaña y que el profeta Daniel le interpretó. Aquí en el sueño de Nabucodonosor, el profeta Daniel cita este sueño y vean ustedes, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, esta es la forma en que el reino de Dios viene a la tierra. Vean ustedes aquí en la interpretación que le dio el profeta Daniel al rey. Dice, leímos en el capítulo 2, verso 34 al 35, y aquí en el capítulo 2 mismo, verso 44 al 45, está la interpretación. Dice, y en los días de estos reyes, ¿en los días de cuáles? En los días de los 10 de reyes, de estos 10 dedos, en los días de estos reyes, los cuales le dan su poder y autoridad a la bestia. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero vean cómo es que este reino que Dios levantará, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Cuando está como la piedra no cortada de mano. Ahora vean la sentencia del juicio divino que tienen estos reyes, estos reinos que se unirán a la bestia y le darán su poder y su autoridad. Vean ustedes la suerte que correrán estos reinos, estos reyes con estas naciones, las cuales son gobernadas por estos 10 reyes. Y vean ustedes también, estos son los 10 dedos de hierro y de barro cocido, los que componen el reino de la bestia. Ahora, esa misma suerte que correrá el reino de los gentiles en su etapa de los pies de hierro y de barro cocido, también será la suerte que correrá el resto de esa estatua o imagen. Dice que desmenuzará los pies de hierro y de barro cocido, que es el reino de la bestia, integrado ese reino por la bestia y por esos reyes. Pero también dice que esa piedra desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido, y vean ustedes, dice, entonces fueron la piedra, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. O sea, que todos esos imperios pertenecientes al reino de los gentiles, en el tiempo de la venida de esa piedra no cortada de manos, recibirán
el juicio divino. Así es que todas esas naciones que en algún tiempo formaron parte de esa estatua o imagen, en el fin del tiempo el juicio divino caerá sobre ellos en toda su plenitud. Y dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas de la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora vean ustedes, así viene el reino de Dios. En la venida de esa piedra no cortada de manos, viene el reino ahí. En él está el reino. Por esa causa, en su primera venida, cuando le preguntaron a Jesús, le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él les dijo: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué? Porque allí estaba la piedra no cortada de mano, allí estaba la piedra angular, allí estaba la piedra que los edificadores estaban desechando. Era la venida de Cristo. Y la primera venida de Cristo es la venida de la piedra, pero en esa ocasión, en su primera venida, vino en la etapa de las piernas de hierro, que fue el imperio romano. Y la ocasión en donde esa piedra hiere a esa imagen, al reino de los gentiles, es en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Pero en la etapa en que se cumplió la primera venida de Cristo, esa imagen hirió, esas piernas de hierro hirieron a Cristo en su primera venida en la cruz del Calvario, porque fue el imperio romano el que crucificó al Señor Jesucristo a petición del pueblo hebreo. Y por cuanto la sangre de los justos y de los santos será demandada de manos de esa estatua, de esa imagen, o sea, de manos del reino de los gentiles, estando los pies de hierro y de barro cocido, la imagen que representa el reino de los gentiles dará cuenta a Dios. Por la muerte del Señor Jesucristo dará cuenta a Dios por la muerte de los santos que el reino gentil mató allá en el Antiguo Testamento, y también los que mató durante el Nuevo Testamento. Así es que la sangre de todos los santos será demandada en el fin del tiempo del reino de la bestia, del imperio de la bestia, del anticristo, que estará en la tierra gobernando. Ahora, en este tiempo final es que se abre la revelación divina para comprender todas estas cosas, porque es el tiempo en donde se ha de establecer el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido, y le darán su autoridad y su poder al anticristo, a la bestia. Pero la venida de Cristo traerá bendiciones para todos los hijos de Dios y marcará el fin de la esclavitud de los hijos de Dios, marcará el fin de
la estadía en cuerpos terrenales o terrenos de los hijos de Dios, porque en el fin del tiempo todos los escogidos serán transformados. Esa es la redención del cuerpo. Y marcará el fin del reino de los gentiles también, para que el reino de los gentiles le dé paso al reino de Dios. Por esa causa podemos ver en Apocalipsis capítulo 17 que dice así: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí tenemos lo que vio Daniel: la venida de la piedra no cortada de manos, y podemos ver que el reino de los gentiles, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, hará guerra en contra de Cristo, en contra de la venida de esa piedra no cortada con mano. Aquí también Apocalipsis 19, verso 19 también dice: y vi la bestia, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra el que montaba el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, que es la venida de Cristo. Ahora, la bestia recibe su derrota al hacerle guerra a Cristo en su venida. Dice: y la bestia fue apresada, y con él o con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí tenemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 19 al 21, la victoria de Cristo en su segunda venida. Obtiene la victoria contra la bestia y contra la imagen de la bestia y contra los 10 reyes que le dan su poder y su autoridad a la bestia. Todo esto corresponde al fin del tiempo. Y luego el glorioso reino milenial será establecido sobre la tierra, y ese será literalmente el glorioso reino de Dios en la tierra, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, pues todas las naciones estarán sujetas al reino de Cristo. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 11, dice el verso 15:
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y también en el capítulo 12 de Apocalipsis y verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es que podemos ver que los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Dios, pasarán a ser los reinos de Cristo, y Él reinará no solamente sobre el pueblo hebreo y desde la tierra de Israel, sino que reinará sobre todas las naciones. Dice: y Él las regirá con vara de hierro. Por lo tanto, el glorioso reino del Señor Jesucristo será un reino a nivel mundial, pero que su trono estará establecido en la tierra de Israel. Y ahí estarán las oficinas administrativas, ahí estará el gobierno de Cristo, y desde ahí se extenderá sobre todas las naciones ese gobierno, ese reino, y ahí estaremos también nosotros, porque nosotros tenemos una promesa de parte de Cristo. Esta promesa la encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis y el verso 6 que dice, versos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y aquí en el capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis dice, 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el reino de Cristo de 1000 años sobre la tierra, el cual pronto comenzará en la tierra. Sigue diciendo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así es que cada uno de los escogidos tiene la promesa de estar en ese reino y ser en ese reino reyes y sacerdotes con Cristo, para que ese reino desde la tierra de Israel se extienda sobre todo el planeta Tierra. Por esa causa el Señor Jesucristo podía decir: los mansos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. También él podía decir: porque de los tales es el reino de los cielos. Y también él podía decir que los pobres recibirían el reino. Así es que tenemos esa promesa, la promesa de estar en ese glorioso reino de Cristo, el cual será establecido plenamente aquí en la tierra, pero que viene en la forma de esa piedrecita no cortada de mano, que es la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, porque él es el heredero al trono de David. Por esa causa, él en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz y linaje de David. También en Apocalipsis capítulo 2 verso 28 dice quién él es. Él dice que es también la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, para los escogidos que serán reyes y sacerdotes con Cristo en ese glorioso reino, vean ustedes Apocalipsis capítulo 2 verso 26 en adelante, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, sobre todas las naciones gentiles recibirán autoridad los vencedores. Dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora vean ustedes, al que venciere, él le dará autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Y esto nos habla del juicio de la gran tribulación que vendrá sobre todas las naciones, sobre los gentiles, sobre estas naciones que han sido parte de esta imagen, desde la cabeza hasta los pies, y desde los pies hasta la cabeza. Ahora, sobre la tierra estará en el fin del tiempo uno que obtendrá la victoria, porque ya los demás han partido. Pero cuando regresen los mensajeros con los escogidos de las edades pasadas, también estarán en la tierra por cierta cantidad de tiempo, juntamente con los que estamos vivos, que seremos transformados. Y ya con la resurrección de ellos en cuerpos incorruptibles
y la transformación nuestra, todos nosotros recibimos total autoridad, plena autoridad como reyes y como sacerdotes de Dios. Ahora, aquí hay una promesa también en el capítulo 3, verso 21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y ese es el trono de David. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en el trono allá en el cielo, Él se sentó, el trono del Padre, cuando ascendió al cielo. Pero ahora su trono, el trono de Cristo, es ese trono de David que está en Israel esperando por la venida de Cristo, lo cual para nosotros no es la primera venida, sino la segunda venida de Cristo. Pero para ellos, como no han entendido la primera venida, ellos están esperando la primera venida de Cristo, porque ellos siempre han estado esperando la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para que se siente en el trono de David. Y ellos no sabían que la primera venida sería como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero ya pasó su primera venida y estamos en el fin del tiempo, el tiempo para el cumplimiento pleno de la segunda venida de Cristo, como la piedra no cortada de mano humana, como Rey de reyes y Señor de señores, para el establecimiento del reino de Dios. Ahora, en el monte de la transfiguración del Señor Jesucristo, allí mostró la venida del reino y el orden de la venida del reino de Dios. Él le había dicho a sus discípulos en San Mateo capítulo 16, él estuvo hablándole a ellos de la venida del Hijo del Hombre y les dijo en el capítulo 16, verso 17 en adelante: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí tenemos nosotros en miniatura la venida del reino de Dios, porque ahí tenemos a Jesucristo transfigurado y tenemos a Moisés y Elías, que son los ángeles, el ministerio de sus ángeles con la gran voz de trompeta, que con gran voz de trompeta juntarían a los escogidos de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos en miniatura el orden completo de la venida del reino de Dios. Ahí tenemos
la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, uno a cada lado, Moisés a un lado y Elías al otro lado. También el profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 2 dijo: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida de Cristo, y en sus alas traerá salvación. Sus alas, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Así es que vean ustedes todo lo que contiene la venida de esa piedra no cortada de mano. Es la segunda venida de Cristo con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y de Elías para llamar y juntar a todos los escogidos. Ahora, todo esto corresponde para este tiempo final. Y como dijo Jesús en su primera venida, cuando le preguntaron ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué? Porque allí estaba la primera venida de Cristo cumplida. Allí estaba la piedra no cortada de mano. Y en esa piedra no cortada de manos está todo el reino de Dios. Por eso el profeta Daniel dijo: y aquella piedra no cortada de mano que hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, dice que creció esa piedra y cubrió toda la tierra. Dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora vean ustedes, un monte representa un reino, y esa piedra, la segunda venida de Cristo, luego se forma el glorioso reino de Dios. Dice que creció y cubrió toda la tierra. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores crecerá y crecerá y llenará toda la tierra. Y toda la tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en aquel día, dice Dios, todos me conocerán. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Así es que la tierra será llena del conocimiento de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo en su obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Y el reino de este mundo, los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de Dios, los reinos de Cristo, bajo el reinado de Cristo desde Jerusalén, sentado en el trono de David. Y por cuanto dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, ahí estará en ese trono del Señor también el vencedor, el que obtendrá la victoria y regirá con vara de hierro a las naciones, porque Él promete: así como yo he recibido de mi Padre autoridad, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Y todos estaremos en ese glorioso reino milenial, y todos los escogidos tendrán
el reino de Dios. Y estarán en el reino de Dios como reyes y sacerdotes. Y para comenzar, reinaremos 1000 años. Y que después le quitarán su posición de rey y de reyes y reinas a los escogidos. No, es que esos 1000 años serán el glorioso reino milenial, será la luna de miel de Cristo y su esposa. Pero luego, durante la eternidad, estaremos también como reyes y sacerdotes en el glorioso reino de Dios. Ahora, vean ustedes que literalmente este reino estará sobre la tierra y serán, para comenzar, 1000 años de paz sobre la tierra. Esto comenzará luego que haya terminado la gran tribulación o apretura de Jacob, la cual terminará con la destrucción del reino de los gentiles, y los reinos de esta tierra pasarán a ser los reinos de Cristo. Así es que estamos muy cerca de ese glorioso reino. Ahora, con la venida de la piedra no cortada de mano, que es la segunda venida de Cristo, el reino de Dios llega a la tierra, pero llega en la forma de una piedra no cortada de mano. Llega el reino de Dios en la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y en el tiempo de la venida de esa piedra, el reino de Dios entre nosotros está. Para llevar a cabo toda la obra que tiene que llevar a cabo como reclamador, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Así es que nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, el fin del tiempo de los gentiles, en donde estaremos viendo con nuestros propios ojos la obra de esa piedra no cortada de mano. Estaremos viendo la obra de Cristo en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, en la venida de Cristo para el establecimiento del reino de Cristo, en donde todos nosotros tenemos una posición muy especial. La posición más importante de ese reino, después de la posición de Cristo, es la posición de cada uno de los escogidos. Así es que vale la pena escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios en el fin del tiempo viene en miniatura en la venida de Cristo, y después crece y crece hasta que se forma ese gran monte, ese gran reino sobre la tierra. Pero primero viene como una piedrecita pequeña, lo cual para muchas personas será tan insignificante que no entenderán que el reino de Dios entre nosotros está. El establecimiento del reino de Cristo. Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde, y que pronto literalmente también
el establecimiento del reino de Cristo esté sobre la tierra, en donde nosotros estaremos como reyes y sacerdotes reinando juntamente con Cristo. Y esperamos que a ese glorioso reino de Cristo entre toda la América Latina y el Caribe también. Y que ahí el progreso y las bendiciones que ha estado buscando la América Latina y el Caribe la encuentren ahí. La prosperidad, la felicidad, el amor divino, la comprensión entre los hombres, esa confraternidad entre seres humanos, todas estas cosas hermosas las encuentren ahí los latinoamericanos y caribeños, porque todo eso estará en el glorioso reino del Señor Jesucristo. Por eso se requiere el establecimiento del reino de Cristo. Él dijo: ustedes oren, Padre nuestro que estás en el cielo, y así continuó diciendo. Y entre las cosas que él dijo por las cuales orar, dijo: venga tu reino. Porque el reino de Dios vendría en el fin del tiempo para el establecimiento del reino de Cristo. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del reino de Cristo, y que pronto nosotros que vivimos seamos transformados y pasemos a la vida eterna, y luego estemos en ese glorioso reino milenial y por toda la eternidad en el reino de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que Dios siga bendiciéndonos a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.